Muy buenos días a toda la República Dominicana. Agradecido de su sintonía los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Muy bien, muy bien. Veo que el presidente sigue cuidando el asunto de la seguridad ciudadana. Está cada lunes visitando la jefatura de la Policía Nacional. Parece que quiere que ese tema se resuelva. Ese es un tema delicado, que sea de campaña también, pero es un tema delicado. Muy delicado. La gente sigue reclamando seguridad ciudadana. Efectivamente. Parece que lo quiere cuidar. También esta semana el tema de la Cámara de Cuentas ha dividido a la clase política y bueno, avanzamos realmente al parecer hacia una masificación real del transporte de pasajeros en República Dominicana. Muy interesante. Nos vamos a la semana 360. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La Dirección General de Migración informó que en junio fueron deportados 23.881 extranjeros ilegales detenidos en diferentes operativos en el país por encontrarse de manera irregular. Del total de detenidos, 23.877 eran nacionales haitianos, 2 estadounidenses, un hondureño y un polaco. Este grupo se suma a los 21.588 que fueron devueltos a Haití en mayo y a los 65.000 deportados durante los primeros 4 meses del año 2023, según declaraciones del director de Migración, Venancio Alcántara. El Banco Central de la República Dominicana informó que al 4 de julio del 2023, las entidades de intermediación financiera han otorgado 1.790 préstamos para la adquisición y construcción de viviendas de bajo costo, por un valor total de 6.618 millones de pesos. Del total de recursos desembolsados, 4.362 millones de pesos se han destinado a la adquisición de viviendas de bajo costo ya construidas, beneficiando a las familias adquirientes con 1.755 préstamos a una tasa de interés hasta 9% anual a un plazo no mayor a 5 años. El Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley con el que busca establecer un tratamiento especial transitorio hasta el 20 de diciembre de 2023 que permita declarar prescritas de oficio las deudas tributarias que cumplan con determinados requisitos, al tiempo de instaurar un procedimiento abreviado de fiscalización, facilidades de pago y amnistiar deudas tributarias estatales. Quedarían sujetos a la aplicación de dicha ley las personas físicas y jurídicas, los entes estatales, aquellos sin personería jurídica y las sucesiones indivisas que presenten situaciones particulares. El Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0.22% en junio de 2023. Con este resultado, el Banco Central explicó que la inflación interanual, medida desde junio 2022 hasta junio 2023, disminuyó a 4.00%, siendo la tasa más baja verificada desde julio del año 2020. De esta manera, la inflación se ubica en el centro del rango meta de 4.0%, más o menos 1.0%, establecido en el programa monetario. Durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó al menos 3 informes sobre la situación de violencia, inseguridad y hambruna que atraviesa el pueblo haitiano, República Dominicana, así como otras naciones, coincidieron que la solución al problema de Haití debe venir de los haitianos, aunque la comunidad internacional le extienda el apoyo deseado. El canciller dominicano Roberto Álvarez fue más directo e hizo un llamado a los haitianos ricos para que salgan al frente de su país en este momento de su historia. Y en el ámbito internacional, las inversiones extranjeras directas en los países de América Latina y el Caribe aumentaron un 51% en 2022, según el último informe sobre las inversiones en el mundo presentado por la Agencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. En México, el segundo mayor receptor de inversión extranjera directa de América Latina, las inversiones aumentaron un 12% hasta los 35.000 millones de dólares, mientras que la República Dominicana lideró la subida en los países caribeños, con operaciones valoradas en 4.000 millones de dólares.
Las actividades de las aerolíneas se acercó en mayo a los niveles previos a la crisis sanitaria, con 96.1% de la frecuentación del mismo mes en 2019, anunció el jueves su principal asociación. Esta recuperación fue impulsada por la demanda de pasajes de cabotaje. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la actividad de estas rotaciones, calculada en pasajeros kilómetros pagos, uno de los índices de referencia del sector, alcanzó promedio de 105.3% del nivel hace 4 años. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Nosotros hemos dicho a través del tiempo que la inseguridad ciudadana es el principal problema de la República Dominicana. Y lo manifiesta la población en cada ejercicio que hace a través de los sondeos de opinión, a través de las encuestas que se publican en los diferentes medios de comunicación. Este tema sale como la principal preocupación de la gente. Pero además, usted observa la actitud de la gente en las calles. Usted observa a las familias, la preocupación que tiene cuando sale un hijo a las calles, si va a regresar, si no va a regresar. Usted ve los centros de ventas de comida, usted ve las casas enrejadas. Es decir, hay una preocupación desde hace mucho tiempo por la inseguridad ciudadana. La gente ha estado reclamando un cambio en esa dirección. Bueno, al llegar a este gobierno, el presidente Luis Abinader hizo un compromiso de que iba a trabajar para solucionar este problema. Bueno, y desde su llegada se ha estado trabajando, se ha hablado de transformación de la policía, hay una comisión que está trabajando para educar a los policías, para formarlos, se le aumentó el salario a los policías. Bueno, se está trabajando en esa dirección. Ahora bien, lo que se ha estado aplicando no ha dado resultado, o no había dado resultado hasta el momento, porque las estadísticas sí lo mostraban. Y esta semana el presidente, que desde hace 3 semanas se ha puesto al frente de las instituciones que tienen que ver con la lucha contra la inseguridad ciudadana, el presidente dijo que las estadísticas que manejan reflejan una disminución en las muertes como consecuencia de la inseguridad ciudadana en el país, que ha bajado un 23%. Y bueno, ha dicho también que en las partes donde están aplicando la vigilancia por 40 ha habido una reducción significativa, entre un 25 y un 30 y pico por ciento. Y esto es importante, aunque son estadísticas frías, es importante porque, bueno, si las estadísticas te dicen que ha habido una baja, bueno, es lo que te permite a ti tener un reflejo de lo que pasa en la ciudad, en la sociedad. Si las estadísticas no se compadecen con la percepción de la gente, entonces tú tienes que trabajar para que la gente perciba que está más segura, que eso ha bajado, que ha cambiado, que es el punto donde yo creo que el gobierno va a tener que seguir trabajando. Es decir, seguir atacando en materia de patrullaje, de prevención, para que la inseguridad ciudadana vaya disminuyendo, pero que la gente lo vaya sintiendo realmente, más allá de las estadísticas. Claro, mire, yo quiero puntualizar en este aspecto. La delincuencia tiene 2 grandes vertientes, que son los delitos de sangre y los delitos económicos, aunque muchas veces va asociado el uno con el otro. Pero resulta que leyendo el texto bíblico, yo encuentro que ya el apóstol Pablo se había adelantado hace más de 2000 años de decir cuál era la raíz de todos los males, el amor al dinero. Sí. Y yo considero que ahora, en estos tiempos, el dinero, ante todo, fácil, porque no es el dinero en sí. Ahí está la principal causa. El amor al dinero. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que fíjense, las estadísticas, por más que usted suba o baje, déjeme aclararle una cosa. Ya yo, con mi condición de abogado y el tiempo que tengo en esta profesión y lo que yo he leído sobre el particular y lo que he estudiado, es que no hay sociedad en el planeta que no esté cargada de violencia. Usted quiere una sociedad más violenta que los Estados Unidos, en donde se mete un loco a una escuela con un fusil AK, qué sé yo, como le llaman, y comienza a matar gente a lo loco. Ahora, eso usted no lo ve aquí, pero que hay otro tipo de delincuencia. Lo que pasa es que donde quiera que haya una sociedad, ahí existe delincuencia. Mira lo que está sucediendo en Francia. En Francia han tenido que tirar un ejército a la calle
de más de 40.000 soldados. Por la protesta de la población. Y eso sigue quemando carros, tirando cosas que no tienen nada que ver con el incidente que pasó con el joven que la policía mató. Entonces, volviendo al patio, usted encuentra de que lamentablemente todos los temas aquí se politizan. Ese es el problema. Entonces, todo lo que han pasado por ese estamento político que es el poder, no han hecho nada para resolver eso, porque aunque tengan buena intención, la realidad los aplasta. La realidad los aplasta. Entonces, uno encuentra que hay muchos factores. Por ejemplo, fíjese, yo hice un resumen general. Hay, por ejemplo, delitos de sangre, como lo dije en principio, delitos de violencia de género, eso es una nueva modalidad que hay ahora, delitos de alta tecnología también, eso es delincuencia también. Usted dirá que puede ser delincuencia, es que la delincuencia no solamente es la sangre. No, eso es verdad. No Pero el delito de alta tecnología es un delito que hay que perseguir porque está mal, es una violación a la ley. Ahora, ese delito no te convierte las calles en inseguras. Exacto, pero que eso puede repercutir, porque también está el delito de cuello blanco y está la corrupción administrativa. O sea, hay tantos factores que fomentan la delincuencia que podríamos decir que es también mientras el hombre exista. Sí, eso es verdad. Lo que sí está preocupando más, usted tiene razón, es la cantidad de robos, asaltos, secuestros, porque es verdad. Ahora, también hay una violencia. Ahora, yo me refiero a la inseguridad ciudadana generada por ese tipo de delincuencia, de robo, el asalto, el atraco a mano armada, el narcotráfico, el microtráfico, ese tipo de delincuencia que te genera la inseguridad ciudadana. Pero usted acaba de dar en el clavo, usted mencionó ahí elementos que son cruciales para que esa delincuencia no desaparezca. Ese narcotráfico, microtráfico, atraco, esto, lo otro. Porque hay una situación económica envuelta ahí también. Sí, entonces a eso usted le agrega esa violencia que usted cita, los feminicidios, pero todo. El delito cibernético. Hay una serie de violencia que se da. La corrupción administrativa. Claro. Que lanza una señal negativa. Que te van provocando presiones. Ahora, ¿qué te está generando esa inseguridad ciudadana en República Dominicana? ¿Estamos atacando eso como se debe atacar realmente? Es decir, aquí hay falta de oportunidades, aquí hay falta de educación, aquí hay falta de empleos, pero lo peor de todo, doctor, es lo que usted acaba de citar, ese afán por el dinero. Y cómo República Dominicana pasó a ser un país puente de narcotráfico en el que facilitaba que cruzara la droga, recibía dinero en efectivo, a ser un país puente, pero además con gente que te recibe el pago en especie, que esa droga hay que distribuir en República Dominicana, y hay un microtráfico rampante que te genera presión en la sociedad y es factor fundamental de esa delincuencia ciudadana. Uno de los factores también agravantes es que esa delincuencia ligada al narcotráfico, por ejemplo, ha permeado los estamentos también gubernamentales a todos los niveles. Es decir, que lamentablemente eso se puede paliar, pero jamás va a desaparecer. Pero las estadísticas son interesantes porque decía el presidente que ha habido una reducción significativa en la ocurrencia de robos, homicidios, por delincuencias, heridos y otros delitos, y que el resultado del partidaje por cuadrante ha sido positivo. Eso es importante. Eso está bien. Ahora, también dice que hubo una reducción del número de homicidios por delincuencia de un 23%. Eso es importante. Es que se reduzcan los homicidios por delincuencia, es decir, menos gente está muriendo por la actividad propia de personas dedicadas a la delincuencia, ¿verdad? Además, dice que ha habido una reducción del 9% de muerte por conflictos sociales, de las personas heridas a manos de delincuencia, también registró una reducción de un 20% en los conflictos, personas heridas en conflictos. Dice que los robos por asalto, arrebatos, hurtos, roturas y baja fue de un 16%. Es decir, que ha habido una reducción estadística según el presidente. Ahora habría que ver cómo eso se reduce en materia de percepción. Que la gente perciba que esos resultados que están dando las estadísticas y que el presidente está monitoreando para aplicar política, la gente lo perciba como real. Recuerde que los números son fríos, pero la realidad es aplastante. Así es. Por eso digo que habría que verlo, cómo la gente, verlo en la realidad, cómo la gente lo percibe. Nos vamos a la pausa. Regresamos en breve.
Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75, sucursales en la Avenida de España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Óigame, doctor, esta semana el conflicto de la Cámara de Cuentas, que está en investigación en la Cámara de Diputados, claro, como que ha tomado un giro, diría yo, hacia la politización. Y uno se pregunta, ¿habrá juicio político o no? Exacto. ¿Qué usted cree, doctor? Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Ese término de juicio político me llevó a pensar a mí de que el tema se politizó, pero desde el punto de vista electoral. Eso es lo peligroso. Exacto. Eso es lo peligroso. Correcto. ¿Por qué razón? Porque ese, por ejemplo, fíjese, en primer lugar, la oposición tiene que valerse de lo que sea para hacer su trabajo político. ¿Usted comprende? Porque esa es la palabra oposición, oponerse ahora. Pero en este caso de la Cámara de Cuentas hay un problema, y es que es el único organismo que está facultado constitucionalmente para poder realizar esas experticias, como se le llama, y emitir un juicio que comprometa la responsabilidad. A eso es que le temen los políticos. De las personas. A eso es que le temen, ¿no? Claro, pero ahí también hay que hacer algo, poner algo en claro, y es que la responsabilidad, vamos a decir, desde el punto de vista penal, aunque en este caso no se trata de penalidad, pero sí de que la responsabilidad debe ser particular, intuitu persona. Claro, claro. Es decir, es un principio constitucional que dice que en materia penal, claro está, dice la Constitución que la responsabilidad es personal y que uno no puede responder por el hecho del otro. Por eso es interesante el planteamiento que está haciendo la oposición, que está rechazando el informe que sometió la comisión que investigó la crisis de la Cámara de Cuentas. La oposición está diciendo, mira, nosotros no estamos de acuerdo con que a todos se trate por igual. Exacto. Es decir, investiga a cada uno de manera particular porque no todos tienen los mismos niveles de responsabilidad. Y yo creo que eso es justo, ¿verdad? Claro. Aunque sea un órgano colegiado, no todos deben tener la misma responsabilidad en la crisis. Pero ahí hay un problema también. Ajá. Y es que la Cámara de Cuentas es como todo lo que amerite credibilidad. Sí. Sea impoluto, transparente, cristalino. Sí. Y es como si usted tiene una copa muy fina de cristal y se le rompe en una esquinita. Ya no sirve. Sí. Es decir, lamentablemente ya esa Cámara de Cuentas perdió la credibilidad y la confianza. Por eso yo le preguntaba en principio, ¿juicio político o qué? Porque ha habido tantas diferencias entre ellos, entre los miembros del Pleno, que son 5, que su propio presidente llegó a admitir que ha tomado decisiones por presión, que ha tomado decisiones incluso violando la ley, que el Pleno se ha reunido sin su presidente. Después de haber cerrado un pleno, lo han abierto, es decir, denunció una cantidad de irregularidades y además en cada una de las decisiones usted observa que 3 están de un lado y 2 están del otro lado, es decir, es una Cámara de Cuentas que está dividida y que por los resultados usted se da cuenta de que no ha podido operar como se espera de esa Cámara de Cuentas. Por eso yo siempre he planteado para las autoridades que toman decisiones en este país que cuando se elijan organismos así tan delicados, y con esto yo incluyo también otros organismos que deciden sobre la suerte de la gente y de la república, que se focalicen en factores como, por ejemplo, la credibilidad de la persona, su independencia. Una persona, es muy difícil que usted encuentre una persona independiente aquí, desde el punto de vista político partidario. Es muy difícil. Pero una persona que ya está realizada, un profesional, en este caso, de la auditoría, que para mí, aunque la Constitución permite el artículo correspondiente, de que concurran ahí economistas, administradores, financistas, contadores, etcétera. Pero básicamente los auditores. Y si fueran auditores forenses, mucho mejor todavía. Y si fueran personas ya de cierta edad, realizados con mucha experiencia, que no tengan un historial político partidario, sería la gran cosa, porque esa gente no está esperando que les reconozcan nada. Bueno, el Congreso tiene una gran responsabilidad, porque tiene que analizar ese informe, aunque por las posiciones que han fijado los partidos de oposición y la cantidad de votos que se necesitan, es difícil que ese juicio político pase. Porque los
diputados, la Cámara de Diputados necesitaría 127 de los 190 Exacto. diputados que hay. No, Para no. pasarla con la Muy mayoría difícil. calificada se necesitan Muy difícil. 127 votos. Muy difícil. Y el PLD, la Fuerza del Pueblo, han dicho que ellos no están a favor de ese juicio político, aunque sí han dicho que ellos son partidarios de que se juzguen de manera particular cada uno, en función de eso se tomen decisiones correctivas. Pero no es juicio político porque entienden que le van a dañar a personas que van a tener que esperar 10 años para poder volver a la actividad pública. Claro. Y lo hacen desde el punto de vista de que algunos de ellos pudieran no ser responsables de la situación. Y hay otra cosa también ahí que habla de que esa ley hay que revisarla en el futuro. Sí, sí. Porque mire, imagínense usted que La están revisando. Sí, que una persona de esa renuncie, por ejemplo, Sí. y diga, yo no quiero tener esto. Ya hay un desequilibrio. Claro. Entonces, ¿qué haría el Congreso? Usted me dirá, ¿qué hacer? La están revisando porque dentro de las investigaciones se determinó que la parte esa de que a los 2 años tú revisas la dirección de la institución, Cierto. eso parece que crea unas aspiraciones a destiempo, Claro. que es parte, parece, del problema, y van a tratar de resolverlo modificando la ley y el reglamento. Efectivamente. Pero yo creo que ahí no habrá juicio político. Ahora, el Congreso tendrá que tomar una decisión porque esa Cámara de Cuentas, por las diferencias que tiene, no va a funcionar. Entonces tienen que tomar algún tipo de medidas que permita que ese órgano, por la importancia que tiene, funcione. Porque usted lo ha explicado muy bien. Es un órgano de control que es fundamental para poder garantizar la transparencia en República Dominicana. Y aquí hay gente que no quiere eso. Por eso es Estemos claros que hay gente que no quiere eso. Por doctor. eso es que dicen los franceses, chercher la femme, ante todo crimen, busca a la mujer a quien beneficia. Sí. O sea, ¿a quién beneficia que la Cámara fracase? Uno se pregunta, ¿verdad? Claro, claro. Uno se pregunta. Ajá. Y es así, o sea que... Bueno, y uno cuando analiza el historial de la Cámara de Cuentas, usted se va No. 30, 40 años atrás, Sí. 10, 15, 20 años atrás, y se va a dar cuenta que siempre ha sido, en los últimos años, ha sido un instrumento al servicio del poder político para evitar que gente que ha ido al Estado Cierto. a administrar a su favor los fondos públicos quede fuera del alcance de la ley, de la justicia, porque Correcto. no tiene ese instrumento que da una buena auditoría para que el juez pueda tomar decisiones. Efectivamente. Entonces, a partir de ahí debemos evaluar la importancia que tiene esa Cámara de Cuentas. Sí, eso es correcto. Obviamente la Constitución es la que se encarga de esas cosas. Sí. Si la Constitución dice eso así es que hay que hacerlo. Claro que sí. 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 Uno está citando algunas de las funciones. Efectivamente. Porque también es el órgano que te analiza, el informe de ejecución presupuestaria de cada año del Poder Ejecutivo. Es decir, es un órgano de control importante y no puede estar bajo la dirección de un partido en particular, de un órgano político en particular. Eso es correcto. Hay que tratar de que funcione con la independencia posible, hay que fortalecer esa institución para que realmente avancemos, eso es lo que queremos. Ahora, la clase política debe dar una muestra de que quiere eso y debe comenzar por el Congreso Nacional, que es responsable de elegir o destituir la Cámara de Cuentas. Nos vamos a la pausa, regresamos en unos minutos. Hay un principio en economía que a mí me gusta aplicarlo en el aspecto demográfico y es la famosa ley de los rendimientos decrecientes. Usted tiene un factor fijo y comienza a aumentar otros factores, llega un momento en que hay una curva negativa. Usted tiene una tarea, le produce tanto, pero usted empieza a sembrar más y más y más y llega un momento en que las matitas pelean entre ellas por espacio y al final la producción se va abajo. Así pasa en las sociedades. Tenemos una cantidad de terreno específica, ¿verdad? Sí. Pero empieza a crecer la demografía, las personas, las sociedades van aumentando las personas. Y demandando servicios. Pero claro que sí. Entonces, y fíjese usted que aquí hay un problema, sin embargo, y es que aquí no hay lo que se llama planeación a largo plazo. Los famosos planes quinquenales que hacían esos sistemas políticos ya del pasado, ¿verdad? Que proyectaban a 5 o 10 o 15 o 20 años.
el crecimiento, ¿verdad?, de lo social. Entonces aquí lo que se hacía era buscar solución al problema, una solución pragmática. Hay muchos vehículos, vamos a construir carreteras, más carreteras, más carreteras, más calles. Pero más no calles. parte de un plan. Claro, entonces no se busca el origen del mal. Entonces aquí hay un problema, y es que, por ejemplo, nosotros, los dominicanos, en este caso, eso también es usual en otros países que yo he visitado, pero aquí yo lo veo de la siguiente manera: todo el mundo quiere una solución individual al problema de transporte. Sí. Y eso implica que el afán de lucro de lo que se llena los bolsillos con esa importación, diríamos, alocada de unidades de transporte, léase vehículos, pues entonces crea un problema de que llega un momento en que los tapones salen más caros que transitar por las vías públicas. No, y que en las sociedades desarrolladas, en las grandes ciudades, la solución no es particular, No. La solución es colectiva. Por eso la masificación del transporte como solución a problemas de los tapones, de la gran cantidad de gente que necesita moverse a su casa, al centro de trabajo, al centro de diversión, a diferentes puntos en las grandes ciudades. Por eso existen los metros, por eso existen las líneas de autobuses, porque usted necesita tener un sistema interconectado, eficiente, para mover a determinadas horas cientos de miles de personas. Es importante que usted mencionara eso, porque, por ejemplo, usted ha visitado países que tienen metro, como el caso de Francia. Sí. Que yo Madrid, tuve un tiempo allí, Madrid también, Barcelona lo vi, eso. Nueva York tiene un buen sistema. Sí, el de Francia, que fue que incidió más, porque yo tuve más Claro. tiempo, comprendí lo siguiente y averigué y pregunté, y era que el costo del transporte de metro para el ciudadano, quien lo absorbe es el Estado. Sí. Hay un subsidio. Sí. Exactamente, porque no es barato, No. es costoso. Pero es importante porque tiene un impacto en la sociedad. Porque Por eso hay que reditúa, subsidiarlo. exacto, Claro, porque ¿cómo se llama? Lo devolutivo de la inversión. Claro, tú logras es que la gente fundamental. vaya a su centro de trabajo, al centro de salud, Claro. Que la economía se mueva porque la gente llega a tiempo, Pero es llega que- segura, gasta claro. menos combustible, contamina menos. Claro, pero es que usted ve, por ejemplo, en el metro de París, usted ve que hasta los ejecutivos de alto nivel toman Con su traje el y metro. su maletín, claro, todo el mundo. ¿Quién lo ve? Porque usted va seguro, va limpio y Efectivamente. llega a tiempo. Exacto. Entonces, pero aquí, doctor, yo observo que vamos avanzando. Sí, En eso sí. En la capital vamos avanzando hacia la masificación. Por ejemplo, yo leí esta semana unas estadísticas que ofreció el gobierno de que aquí, de mayo de 2022 a mayo de 2023, se movilizaron 104.7 millones de personas por el metro de Santo Domingo. Oiga usted, eso es Oiga una eso, maravilla, es una maravilla. 104.7 millones de personas. Unos 10 y pico 100,000 y pico, no, casi 1 millón más, Sí. no, casi 10 millones más que el año pasado Claro. de personas. Es decir, va creciendo la demanda al metro de Santo Domingo. Pero extrapole eso a que hubiera tenido una solución individual. No. Hubiera sido un desastre. Un desastre. Económico. No se pudiera caminar por No, aquí, por la usted capital comprende. dominicana. Eso Por eso es yo digo correcto. que vamos avanzando. El metro de Santo Domingo se va expandiendo. Veo que el gobierno, Danilo Medina continuó la obra que comenzó Leonel Fernández, pero Abinader ha continuado también la obra que ha dejado Danilo Medina, y eso habla bien del, Pero es que del yo gobierno, lo veo del bien, presidente. porque es la continuidad del Estado. Claro, entonces se está Claro. construyendo la ampliación del metro del kilómetro 9 de la autopista Duarte a la entrada de los Alcarrizos. Sí, sí, y ahí hay sí, un teleférico que mueve a la gente desde ahí hacia lo más profundo de los Alcarrizos. Pero también se está anunciando la extensión del metro de Santo Domingo desde la Máximo Gómez con 27, que hay una estación ahí, por la 27 de febrero hasta la Charles de Gaulle, por las 27, las Américas, ecológica hasta la Charles de Gaulle. Pero eso está planificado para que llegue hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y hay otros ramales más. Pero en Santiago se está construyendo un monorriel y un teleférico que lo van a inaugurar en diciembre. Es decir, estamos avanzando hacia la ampliación de ese metro de Santo Domingo, combinado con un sistema de rutas de autobuses y la onza fortalecida. Le va a permitir al ciudadano moverse en ese sistema de metro y dejar el vehículo en su casa, porque es la única forma de transitar sin muchos problemas en una ciudad en desarrollo. Eso implicaría Santo que Domingo. entonces los gobiernos que vengan, que se sucedan, tienen que planificar sobre la base también de la reducción de la importación de unidades de automóviles. Así aquí, es, así es. Porque eso crea un impacto también en lo económico. No, y eso se produce en la medida en que usted le va dando solución. Si es una solución colectiva, porque hasta ahora la gente ha buscado una solución particular, porque la colectiva no existía. No, claro, doctor. no hay de otra. Ahora yo veo muy bien que se esté ampliando. Ahora mismo está anunciando el gobierno que llegan
6 nuevos trenes de 72 que van a estar llegando cada mes. Claro. Van a llegar creo que 10 unidades cada mes hasta completar las 72 para ampliar la capacidad de los vagones que tenemos, porque cada vez más gente está demandando el metro de Santo Domingo. Cierto, y eso es importante. Entonces, en función de esa demanda, de esa necesidad, es que el gobierno tiene que ir respondiendo. Claro. Con parte de una estructura, un plan que nos diga, en 10 años nosotros nos vamos a estar moviendo por el metro con un buen circuito de autobuses, de onzas privados y los teleféricos. Cuando lleguemos a ese punto, ahora lógicamente planificado, doctor, a 5 o 10 años, claro, poniendo siempre los objetivos y analizando esos objetivos en cada tiempo. Cuando lleguemos ahí, usted verá que nos vamos a transportar por estas grandes ciudades, Santo Domingo y Santiago, con menos problemas, menos tapones, la gente va a gastar menos, vamos a contaminar menos y habrá mayor desarrollo. Exactamente. Así es que nosotros creemos que es la salida. El metro de Santo Domingo, que en principio se cuestionó, yo mismo cuestioné el metro cuando Leonel comenzó. ¿Por qué lo cuestioné? Porque no vi que era parte de una planificación, sino, sí, como usted decía en principio del comentario, hay que hacer una carretera. Se necesita un metro porque hay muchos vehículos, o comenzamos un metro. Claro. Ahora, ya estamos montados en esto, planifiquemos. En 10 años debemos tener cubierta la capital con metro completo, incluso porque ningún país te construye, claro, el metro completo en 4 o 5 años. Hay sociedades más atrasadas que nosotros económicamente que tienen metro desde hace mucho tiempo, no desde ahora. O sea que pensaron, por lo menos, en proyectaron, extrapolaron la necesidad. Sí, nosotros comenzamos claro, hace mucho y qué bueno, comenzamos y la realidad nos ha demostrado que sí, que era necesario, que es necesario, porque hemos crecido bastante. Esta es una gran ciudad, Santo Domingo es una gran ciudad. Claro que y necesita un sistema de transporte masivo. Por eso yo aplaudo que se fortalezca, que haya continuidad, ¿verdad? De la misma forma en que salió Leonel, Danilo lo continuó, Danilo Medina lo continuó, y lo ha continuado Luis Abinader, el que sustituya a Luis Abinader también lo continúe, porque se ha demostrado que es necesario. Hoy estamos moviendo 104 millones de personas al año. En 2 o 3 años van a ser quizás 200 millones de personas. Claro. Y hay que planificar para responder a esa demanda y al crecimiento que está teniendo la ciudad de Santo Domingo. Nos vamos a la pausa y regresamos en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizio es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75, sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Mire, doctor, este gobierno tiene que prestarle mucha atención a las obras que está construyendo, porque la gente está muy pendiente de que el gobierno le responda a lo que son sus necesidades y que si inicia una obra la pueda concluir a tiempo. Tenemos ejemplos ahí, y yo creo que el ministro de Obras Públicas debe prestarle mucha atención a eso. Tenemos ejemplos como el de la autopista de San Isidro, que se comenzó hace 3 años y pico, y la gente ahí está con el grito al cielo. Primero le construyeron una autopista como de 4 carriles, con un muro en el centro, sin ningún espacio para girar o para entrar a las urbanizaciones. Ahí hay decenas de urbanizaciones. Eso debió planificarse para hacer un giro a la izquierda, bien planificado con semáforo, lógicamente, a distancia que técnicamente lo permitan, o pasos a desnivel que no se planificaron. Entonces, a eso hay que dar respuesta. Además, la gente ahí se está quejando de que tiene 3 años y pico esperando que terminen eso y no aguantan el lodo cuando llueve, el polvo cuando hay sequía. Pero además, una obra en construcción permanentemente, eso es intranquilizante y le convierte la vida en un infierno a la gente. Además, de los tapones que provoca. Usted tiene la autopista Duarte que tiene casi 8 años en construcción y la cantidad de accidentes que se están provocando. Y así te va analizando una serie de obras en los barrios, en los pueblos, que se comienzan y no se terminan a tiempo. Y yo pienso que hay mucha presión para el gobierno y el ministro de Obras Públicas, que es una persona que debe responder porque es responsable de la construcción de la mayoría de las obras públicas,
debe prestar atención a eso, porque hay muchas quejas de gente. Le he citado dos casos. Primero, de molestia para el ciudadano, pero además de accidentes que se producen en diferentes puntos de la ejecución de esas obras. Claro. Entonces, préstenle atención a eso, porque eso incomoda mucho al ciudadano. Y además, la gente, cuando tiene muchas expectativas con una obra, necesita que la terminen, porque eso le impacta su calidad de vida. Uno de los grandes, qué bueno que usted da ese dato, porque uno de los grandes errores garrafales que cometen los planificadores en las sociedades es que las grandes obras se piensan en función quizás del efecto de demostración, pero se olvidan de que el más importante es el ser humano, es la persona. No solamente el que va a disfrutar de la obra, sino el que con su trabajo y su esfuerzo contribuye a que eso se haga posible. Pagando sus impuestos. Exacto. Y merece el más mínimo respeto, ¿verdad? Mire, en mi tiempo de estudiante nos enseñaba el profesor de economía. Dice, señores, los gobiernos no tienen nada, son mal necesarios. El dueño del dinero es la gente. Sí, así es. ¿Usted comprende? Entonces, tienen que planificarse en función de las personas. Eso que usted mencionó, por ejemplo, que es lo más emblemático ahora, es esa autopista San Isidro, que ha creado un problema ciertamente muy serio. Hoy la autopista Duarte, ocurre un accidente también, cada rato. Exacto. Yo observaba en otros países de que hay unas líneas rápidas, pero tienen salidas, como usted mencionó, salidas y pasos a desnivel después de la salida. Planificado. Claro, entonces usted va a entrar hasta el pueblo, no hay que doblar a la izquierda. No, porque usted no puede. Si usted va a reconstruir una avenida que tiene 20, 30, 40, 50 años, y usted tiene 10 urbanizaciones, usted no puede construirle una isleta central y obligar al ciudadano a que recorra 10 kilómetros para dar la vuelta y ir a su casa. Claro, pero hay una cosa, pero es que uno se pone a observar el costo tan alto de esas obras públicas y dice, pero ven acá, pero si hubieran planificado, se evitan el problema del malestar social que crea eso, porque para mí una vida humana, y sé que para todo el mundo debe ser así, está por encima de 500 monumentos. Sí, así es. Eso es lo que yo entiendo. Sí. Entonces, señor, si usted puede planificar, entonces, de ese dinero que se va a invertir ahí, no digo gastar, vamos a hablar de invertir, ¿verdad? Claro. Que es otro término. Claro. Pues entonces usted planifique de que cada cierto tiempo, pues como las ciudades crecen hacia el centro económico, mire cómo ha crecido, bueno, la provincia más grande del país es la Santo Domingo. Sí, Santo Domingo. Imagínese usted, entonces quiere decir que esos municipios y están en expansión permanente. Así es. Por lo tanto, yo creo que debe ser que los gobiernos, no digo solamente todos atiendan eso y que escuchen. Algunos lo dicen nada más por decirlo, pero que pongan el oído, como dicen, y también en el corazón del pueblo. Pequeñas obras. Si usted comenzó a reconstruir las calles o las aceras, o tapar los hoyos en un barrio, termínelo. Claro que sí. Hay que respetar al ciudadano. Claro y la gente llama quejándose por eso. Entonces hay que dar respuesta a la gente. A veces las pequeñas obras son más importantes que las grandes obras, que lo que tienen, a veces tienen un efecto demostrativo. Esta es la obra que le va a poner el sello a mi gobierno. Pero para el ciudadano que le construyen un mini acueducto en su campito es más importante o tan importante como la autopista de San Isidro, como la autopista Duarte. No es que la autopista de San Isidro y la Duarte no sean importantes. Lo que estoy diciendo es que para ese ciudadano ahí, esa pequeñita obra es tan importante como la grande. Es lo que pasa. Así que iníciela, supervísela bien y conclúyala. Mire, usted aquí mencionó en una ocasión, cuando usted estuvo en Taiwán, que usted se observaba de que se construían pequeñas presas, diferentes mini presas, que resolvían un problema ahí hasta de electricidad, de agua. Generaban hasta la electricidad de la comunidad. Entonces, en este país, en 10 años, se perdieron más de 700 ríos, arroyos, y eso se perdió y no vuelve más. Entonces, ¿por qué? Por la falta de previsión de la gente que se compromete a dirigir la cosa pública. ¿Usted comprende? Y a veces se comprometen sabiendo que no tienen condiciones para eso. Porque hay que tener visión, no solamente de presente, sino también un poco más allá de la curva. Y otro asunto es la supervisión de las obras que se están construyendo. Hay que supervisarla bien. Exactamente. Por ejemplo, ese puente Juan Pablo Duarte que fue sometido a reparación. Por ejemplo, esas uniones que hay entre un bloque y otro, eso se ha roto como 5 veces. Incluso Obras Públicas demandó, intimó a la empresa, fueron y lo repararon de nuevo. Ahora volvió y se rompió en algunos puntos y
en lugar del cemento que le pusieron con varilla, ahora le están poniendo asfalto. Sí. Se planificó hacerlo con cemento, ahora le están poniendo asfalto. Oiga eso, entonces hay que planificar, supervisar para entregar obras de calidad. Por eso es que hay que leer la historia y mencionar las cosas como son. Ese puente fue construido por la dictadura de Trujillo. Sí. Y déjeme decirle que fue una obra cumbre entonces, una de las obras más avanzadas de ese entonces. Claro. Y no sucedió nada. Ese puente soportó hasta bombardeos. Si se da un mantenimiento, hay que dárselo bien. Así. Que no le dan mantenimiento. Claro, sin bueno, problema. si se lo dan, dárselo bien. Claro. Bueno, toda la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates en torno a la inseguridad ciudadana, que sigue siendo una preocupación para la gente. Claro. La precampaña electoral, que comenzó el pasado día 2. Ayer, sábado, hubo una marcha, gran marcha del PLD. Se va a hablar de eso esta semana. Bueno, y de la Cámara de Cuentas, que será un tema de debate en el Congreso de la República. Señores, muchísimas gracias por la atención prestada. Cuidado la invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.